Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera edición de América Invertida. Nos complace profundamente completar 3 años con esto que en algún punto fue un proyecto más bien pequeño de estudiantes en pregrado principalmente y cómo verlo crecer ha sido maravilloso. Iniciamos en el 2020, estamos en el 2023 y para iniciar esta tercera edición nos complace presentarles a Glaucio de Sousa, Sara Lucía Sánchez y Carlos Winchin Díaz. Estamos muy emocionadas por este encuentro y para iniciar el día de hoy, Glaucio de Sousa actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría en Historia del Arte en la Universidad Federal de Sao Paulo, la Unifes. Cuenta con la especialización en gestión de políticas culturales por la Universidad de Girona, Itaú Cultural, y el día de hoy nos va a presentar su investigación ponencia a Tropicalia Negra de Edinicio Ribeiro Prim. Continuamos con la traducción de Daniel Barbosa. Gracias. Bem-vindas, bem-vindos. Com muita alegria que a gente inicia a terceira edição da América Invertida, que é um evento que começou pequeno, como a Ari comentou, em 2020, e que tem crescido, e a gente se satisfaz muito com, né, o interesse de vocês de participarem dessa edição da América Invertida, e estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Esse é o primeiro dia de apresentações, e nós teremos as apresentações de Glaucio de Sousa, Sara Lúcia Sanches e Carlos Wintin Dias. Vamos começar com o Glaucio de Sousa. E o Glaucio tem realizado mestrado em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo e bacharel também na mesma instituição. Atualmente responsável pelo setor de relações institucionais na mesma instituição, na Unifesp, em São Paulo, e tem especialização em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona Itaú Cultural, de 2018. Também tem graduação em gestão de turismo e hospitalidade pelo Instituto Federal de Educação de São Paulo. A dinâmica do evento vai ser essa. A Ari vai fazer a fala em espanhol e eu vou fazer uma correspondência, né, não uma tradução exata da fala dela. Então, Glaucio, seja bem-vindo mais uma vez. Você pode compartilhar a tua apresentação, fazer tua palestra, e aí, na sequência, a gente apresenta os demais palestrantes e faz um momento de debate ao fim das apresentações. Boa apresentação. É um prazer estar aqui, então, nessa tarde, conversando com vocês a respeito da minha pesquisa. Como vocês já me apresentaram, né, atualmente eu estou estudando, né, no mestrado em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, no programa de pós-graduação em História da Arte. Daniela, só uma correção, eu sou Relações Institucionais atualmente do SESC São Paulo, só para a gente fazer essa correção aqui, se adendo rapidinho. Então, eu começo aqui minha apresentação trazendo a Tropicalia Negra de Edinicio Ribeiro Primo. Essa pesquisa, hoje, ela está sendo desenvolvida, ela ainda está na fase inicial, ela está sendo desenvolvida desde a iniciação científica, que começou em 2020, né? Então ela é um desdobramento dessa iniciação científica. Posteriormente, então, ela virou um trabalho de conclusão de curso no ano passado, em 2022, e hoje, então, ela está nessa fase de iniciação aqui dentro do mestrado, né? Dentro do programa de mestrado da Unifesp, e ela é orientada pelo professor Dr. Jens Baumgarten. É importante também ressaltar que eu comecei essa pesquisa, né, em 2020, em janeiro, a partir da provocação de um artista baiano, que eu apresento aqui para vocês, que é o Ayrson Heráclito, né? Então eu fiz um curso em curadorias afrodiaspóricas em janeiro de 2020, e ele questionava e provocava a gente a respeito da ausência de Edinicio Ribeiro Primo nos escritos sobre história da arte, né, no Brasil. Então, eu aceitei o desafio a partir de então. Então, desde 2020, me debruço sobre essa pesquisa, sobre o artista baiano. Inicialmente, então, eu parto a partir da tese de doutorado do próprio Ayrson, feita
na PUC em 2016, no Departamento de Comunicação, onde ele tem um capítulo acerca de Ednísio que divide com o Dicinho, né? Então, esse capítulo da pesquisa, né, esse título da pesquisa é Além dos Baiunos, Tensões nas Artes Baianas e Poéticas Visuais à Margem. Então, é importante que esse início, então, se desdobre por esse trabalho, né, porque Ayrson é um entusiasta desse artista, né, e também pelo verbete do Dicionário Manuel Quirino de Arte Visual da Bahia, desenvolvido pela Universidade Federal, né, desse estado. Esse é um projeto aqui desse estado do Nordeste, dessa Universidade do Estado do Nordeste, e esse capítulo também é escrito pelo próprio Ayrson Heráclito, né, a respeito do Ednísio Ribeiro Primo. Então, inicialmente me debruço sobre essas poucas informações que eu tenho. Posteriormente eu falo sobre essas ausências no final da apresentação, e então é importante que a gente ressalte que é uma marcação dessa ausência, né? Esse trabalho também é uma marcação dessa ausência, é uma tentativa de resgate, mas também é uma comprovação dessa ausência, principalmente em sites de busca, que a gente faz a nossa primeira parte da pesquisa. Então, aqui o objetivo é analisar a obra de Ednísio, né? Então, é uma tentativa de analisar sua obra, sua trajetória artística. Quando eu iniciei essa pesquisa lá em 2020, eu precisava reunir um número, né, interessante de obras, de trabalhos, e isso se fez presente. Ele tinha uma trajetória, então, que justificasse essa pesquisa. Então, precisaria, então, que eu continuasse com essa tentativa de que ele fosse incluído, né, na historiografia da arte brasileira. E aqui também eu trago protagonismo, né, para o Ednísio. Assim, a gente sempre foi representado aqui no Brasil dentro da arte figurativa, né? Então, da arte pictórica. Então, eu pensei em trazer o Ednísio para esse protagonismo e pensar esse apagamento dentro da historiografia da arte como uma forma também de exclusão política, né? Então foi uma escolha desses institutos, desse sistema da arte no Brasil, que escolheu excluir alguns artistas negros brasileiros que são importantes, possuem uma trajetória, e foram apagados ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas aqui no nosso país. Então, inicialmente aqui eu trago para vocês a imagem do Ednísio, né, para que vocês o conheçam, reconheçam, esse artista dos anos 70, ele é um baiano, preto, um homem também que viveu à margem da sociedade, né, no movimento de contracultura. Então, eu trago para vocês essa imagem para que vocês possam identificá-lo, né, para que vocês possam começar a entender quem é esse artista a partir da imagem que a gente tem dele, né? Aqui Ednísio está na FAAP, eu falo posteriormente a respeito disso. A FAAP é uma faculdade importante aqui na cidade de São Paulo, na região central, e que tem um curso de artes visuais bem conhecido, bem renomado, né? Então, Ednísio está aqui dentro da FAAP, nessa imagem, é importante localizá-lo aqui nesse espaço. E aqui é Ednísio, numa outra imagem, no seu ateliê. Então, é interessante a gente pensar também nessa imagem desse artista trabalhando e no seu ateliê, né? Então, a gente tem aquele executando uma obra, talvez esteja aqui colocando um varal para secar, uma xilogravura, uma gravura, aqui não dá para saber qual é a técnica, mas a gente tem esse registro, né, desse artista fazendo esse trabalho, executando esse trabalho dentro de um espaço, né, para esse fim. Então, é importante que a gente traga essa imagem também, como diz Renata Felinto, uma artista plástica negra brasileira, ela diz que nós temos que documentar toda a produção de artistas negros brasileiros, documentar, fazer exposições, catálogos, escrever sobre, fazer pesquisas para que eles não sejam apagados. Então, essa também é uma imagem importante para que a gente o coloque dentro do trabalho. Então, eu trago um recorte biográfico aqui inicialmente. Então, Ednísio Ribeiro nasceu em Ibirataia. É importante só que vocês o localizem, só para vocês entenderem de quem a gente está falando, né? Em 1945, e morreu em Búzios em 1976. Ele desenvolveu muitas obras em linguagens diversas, né, como desenho, a gravura, criou cenários e figurinos também para espetáculos teatrais e shows musicais nas décadas de 60 e 70. Então, como além de artista plástico, ele era um designer que desenvolveu obras dentro dessas linguagens. Aqui também eu faço um resgate simbólico, porque o corpo de Ednísio nunca foi encontrado. Ele morreu em Búzios em 76 e até hoje ele não foi localizado, não se sabe onde ele morreu exatamente, né? Foi nas águas de Búzios,
de Búzios, mas não se sabe exatamente a localização desse corpo, não se tem notícia. Então, esse é um resgate também simbólico a partir dessa pesquisa acadêmica. E aqui, então, eu parto então de uma trajetória já inicial, né, da sua biografia, e trago ele aqui para a juventude. O grupo de Jequié é um grupo importante na vida de Ednizio, na sua trajetória artística. Jequié é uma cidade do Recôncavo Baiano, que é a Bahia, é um estado aqui do Nordeste brasileiro, e ele morava em Biratá e aí se muda com a família, então, para que ele consiga continuar os estudos. E ele se encontra com essa turma, que vai ser importante depois na Tropicália, que vou falar posteriormente, e que desenvolve um trabalho inicial dentro dessas linguagens artísticas que ele desenvolveu, né? Então, são pessoas que circularam com o Ednizio e também se mudaram com ele para São Paulo posteriormente. E aqui, então, a gente, aqui no Brasil, a Tropicália é bem conhecida, talvez aqui também alguns de vocês conheçam, né? Mas a Tropicália é um movimento de contracultura, ela durou 2 anos aqui no país, né? E praticamente não, especificamente ligada à música, né? Nós temos alguns representantes bem conhecidos, na maioria, que é o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, os Mutantes, né? A Nara Leão também fez parte desse conjunto. E a Tropicália, então, para além da música, ela desenvolve também outras linguagens de expressão artística, né? De formas de manifestação artística, como as artes visuais, de Hélio Oiticica, a literatura de José Agripino de Paula. O cinema novo também circula neste momento, né, com Glauber Rocha, e também temos aqui a crítica ao populismo anterior de 64. Então, esse é um movimento crítico. Nós tivemos, antes da ditadura que se iniciou em 64 com o golpe, o populismo de Getúlio Vargas, então também se critica esse populismo, né? Também se critica a ditadura através das canções, através de músicas de protestos, por exemplo. E a Tropicália, então, tem essa função social e artística, né? Ela se faz presente, então, através desses artistas, né? Através desse conjunto de artistas que vão protestar contra o que ocorria, né? Que é o período mais difícil da ditadura. E em 68, a gente tem aqui o AI-5, o Ato Institucional número 5. É um golpe contra a liberdade de expressão, né? Então, ela censura jornalistas, a imprensa, os meios de comunicação em geral, mas também os artistas. Alguns deles são presos, como Caetano, Gil, e também são exilados posteriormente, né? Então, Caetano Veloso e o Gil vão para Londres, e alguns artistas que atuavam em torno desse núcleo também são perseguidos, né? Como o próprio Ednizio, vocês vão ver isso depois. Então, a gente tem aqui a mudança de Ednizio para São Paulo. Ele é introduzido neste meio artístico na cidade por Lina Bobardi. A Lina Bobardi é uma importante arquiteta ítalo-brasileira, né? Ela fez obras como o MASP, o Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, e o Museu de Arte Moderna da Bahia, entre outras grandes produções, também no design de móveis, por exemplo, e ela chancela a introdução de Ednizio no circuito artístico da cidade, né? E também ele recebe uma bolsa concedida por Mário Schember. Mário Schember, só para vocês se localizarem, contextualizarem, é um crítico de arte autodidata dos anos 60, ele era físico, mas se interessa por arte, e ele cede, então, uma bolsa que a gente está falando de não pagar os estudos, né, para o Ednizio na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, que eu citei anteriormente naquela foto, né? Então, Ednizio aqui tem a chancela desses dois importantes profissionais das artes, né? Podemos chamar assim como profissionais, e ele começa então a desenvolver alguns trabalhos aqui na cidade, no seu ateliê, que a gente também mostrou na segunda foto, na verdade, né? E eu tinha uma dificuldade aqui de ligar o Ednizio ali na Bobardi. Então, no ano passado, em 2022, saiu uma biografia da Lina, né? E a gente tem uma parte da sua biografia onde é citado o Ednizio, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês, só para a gente fazer essa ligação aqui. Lina concebeu uma bela mesa para a celebração. A gente está falando aqui no contexto da produção de uma peça de teatro de 69, que é a peça do José Celso Martinez Corrêa, que se chama Na Selva das Cidades. Importante destacar também que o Teatro de Zé Celso faz parte da Tropicália, aqui na cidade de São Paulo, e ele desenvolve, então, algumas peças super importantes neste período, né? Também contestando a ditadura e o momento que a gente vivia, o grave momento que a gente vivia. E então a gente faz essa ligação através desse texto, né? Continuando aqui, então, ela insistiu que os pratos deveriam ser feitos por Ednizio Ribeiro Primo,
artista plástico baiano com cerca de 25 anos, que veio se tornar o braço direito do arquiteta. Então, tem outra parte da citação que eu não vou ler, mas a gente consegue, então, fazer essa ligação dessa relação entre os dois a partir desse livro que foi lançado ano passado e que é importante a gente trazer para a nossa discussão, para a nossa pesquisa. E aqui, então, eu começo a apresentar para vocês as obras do Edinizio, né? Então, aqui a gente tem essa primeira série de desenhos, né, feita cerca dos anos 70, a gente não tem a precisão das datas, são 5 desenhos, e a gente tem aqui Frutos de mi Tierra, a gente tem essa possibilidade de aproximação da latinidade com esse contexto social que a gente vivia. É importante lembrar que Caetano Veloso também tem uma música Soy Louco por Ti, América, que também traz essa latinidade para esse contexto brasileiro, né? Então, essa Frutos de mi Tierra também traz esses elementos da terra de Edinizio, né? Pensando que fruta-pão é um elemento que eu componho o vatapá, que é uma receita tradicional da Bahia e que é de origem, né? Tem uma origem africana, né? Então a gente tem outros elementos aqui, o cacau, que também é um importante fruto da Bahia, né, do sul da Bahia principalmente, que produz o chocolate, a macaxeira, que é um grande elemento também da culinária afro-brasileira, de influência afro-brasileira, e nós temos aqui um mamão bicado também nessa série que compõe. Então, tem uma relação, eu estabeleço, na verdade, uma relação com aqueles relatos de viagem feitos por expedicionários no século XIX também. Então, o Edinizio traz esse trabalho para trazer, possivelmente, elementos da sua terra para a construção da sua trajetória artística, né, da sua arte. E aqui a gente tem essa mulher grávida de 66, eu vou passar porque tem mais obras para serem apresentadas. E aqui nós temos Cabaças, Cabaças também é uma obra de 72, que traz esses elementos também afro-brasileiros. A cabaça é utilizada como produto, como material, na verdade, né, da culinária também, mas também de instrumento musical de matriz africana, né, de influência africana, na verdade. Então a gente tem essa imagem aqui desses seres que se formam, né, nessa linguagem geométrica, aqui com curvas, também tem esse elemento futurístico dentro dessas imagens. A gente pode pensar também num afrofuturismo, ainda não me debrucei sobre esse tema, mas a gente pode entender que existe essa relação neste momento que estava acontecendo, iniciando este movimento nos Estados Unidos, né, com o Sun Ra. Então a gente tem aqui essa obra que foi exposta em 2018, no MASP, na exposição que eu vou falar posteriormente, e aqui nós temos essa obra que traz elementos em homenagem a um grande artista também brasileiro, que é Alfredo Volpi. Eu vou passar aqui também. Essa obra eu achei, ela não estava mencionada em nenhum dos lugares que eu havia pesquisado, e eu encontrei no eBay, disponível para venda, inclusive, eu não tinha visto essa obra até então. E aqui na FAAP, Edinizio produz um catálogo para um artista também bem conhecido aqui no Brasil, que é o Flávio de Carvalho. Ele fez vários happenings e chocou aqui a sociedade brasileira usando saia no meio de uma missa, de uma procissão. Então, esse também é um artista brasileiro de grande importância no começo do século XX. E o Edinizio fez esse catálogo da exposição individual na FAAP, que trouxe Flávio de Carvalho como artista. E aqui o Edinizio ganha um prêmio em 1971 de melhor aluno da FAAP, e ele consegue, então, realizar sua primeira individual dentro do Museu de Arte Brasileira da FAAP. Então nós temos aqui o Edinizio, né, com outros artistas em performances, em música, dentro desse espaço importantíssimo, como eu disse para vocês. E Edinizio, então, essa é a sua única individual até o presente momento. A gente não tem nenhuma outra individual de Edinizio até hoje. Assim. Então, é importante que a gente traga essa informação, é importante que a gente destaque esse prêmio que foi concedido para ele. E tem uma relação aqui, tem uma questão aqui importante que eu sempre trago, que é o Edinizio sem o I no seu nome, né? Então, esse foi um grande problema da minha pesquisa em alguns momentos, porque o nome dele é grafado erroneamente em vários lugares que eu consegui pesquisar. E aqui, esse é um dos pontos altos de sua carreira como designer, né? Então ele desenvolve 2 trabalhos de designer gráfico para 2 artistas importantíssimos da Tropicália, que é o Gilberto Gil, com a capa do LP Expresso 2222,
de 1972, e Índia, da Gal Costa, também dos anos 70, de 73. Essas imagens se tornaram super fortes aqui no país, são presentes até hoje, tem várias homenagens ao disco da Gal, por exemplo, e essas imagens não foram creditadas ao Ednizio quando você procura em sites de busca, por exemplo. Assim. E esse é um trabalho gráfico do Gilberto Gil, por exemplo, importantíssimo, porque ele tem aqui essa forma redonda, que foi um grande problema para as gravadoras pensarem como distribuir isso e que fosse vendido de forma mais rápida dentro dos espaços comerciais da época. Né? Então a gente tem esses dois trabalhos de Ednizio, para esses dois artistas importantíssimos da Tropicália, e que não são creditados a ele. Essa daqui é uma imagem de uma performance que Ednizio fez em 76, talvez essa seja a última obra do Ednizio, a gente não sabe, se chama Ednizio Modo de Volar, desculpa, e é uma homenagem a Goya, então o material que ele suspende, que ele pensa talvez aqui em fugir, em voar, e o Goya faz essa obra no contexto de guerra, né? E o Ednizio aqui está no contexto da ditadura, então a gente pode pensar também nessa relação social aqui neste momento. Né? Essa obra faz parte da coleção da Regina Silveira, uma grande artista do sul do país e também artista contemporânea que desenvolve vários trabalhos até hoje, assim, reconhecida internacionalmente. Então a gente tem esse registro dessa obra. Essa é a obra de Goya, então, que ele faz homenagem. Aqui, como eu disse, também essa perseguição por os artistas da Tropicália ou que giraram em torno da Tropicália, tem a sua confirmação aqui quando Ednizio é preso. Aqui ele é preso com o grupo do Teatro Oficina do Zé Celso Martinez Correia, que foi, como eu disse, também integrante da Tropicália com o teatro, né? Então a gente tem essa aproximação aqui do Ednizio com esse grupo teatral. E aqui também a gente tem um erro de grafia, foi muito difícil encontrar esse documento, e aqui a gente tem Edísio Ribeiro Lima, essa foi uma grande questão para mim no começo da minha pesquisa, na iniciação científica. Aqui nós temos uma obra de Ednizio na exposição Histórias Afroatlânticas, essa exposição de 2018, importantíssima também, reconhecida como a melhor exposição de 2018 pelo The New York Times. E aqui também nós temos um grande problema, que o catálogo, a obra se chama Namoro de Negros, e no catálogo saiu Namoro de Negras, Ednizio era homossexual, então isso pode implicar numa outra leitura da obra, né? Então, aqui a gente tem esses corpos negros presentes nessa pintura de forma romântica, né? Que é bem diferente da imagem que a gente tem recebido e tem visto ao longo dos anos aqui no Brasil, né? Que é sempre a imagem do negro num contexto de violência, ou sendo escravizado, espancado, e aqui essa imagem de amor, né? Essa permissão de amor para esses corpos negros. Então é importante pensar nisso também como essa leitura, como essa possibilidade de leitura. Né? E como eu disse para vocês, então no começo da pesquisa, eu me debrucei sobre sites de busca, então aqui a gente tem a grafia do nome do Ednizio errado, com S, também algumas questões relacionadas a ele ser ator aqui, ou ser cenografista na mesma informação, né? Isso daqui é um site do Itaú Cultural, importante site de arte brasileira, se chama Enciclopédia do Itaú Cultural. Aqui nas Selvas da Cidade também ele é acreditado de forma incorreta, né? E aí a gente tem essas questões técnicas que vão se apresentando no começo da minha pesquisa, né? Então essa é a confirmação desse apagamento para mim, né? Quando você vai no Wikipedia, por exemplo, nós não temos nenhuma informação a respeito desse artista, né? Então é interessante pensar nisso, né? Como esse artista que vocês estão vendo, que tem essa produção tão grande, não grande, mas essa produção artística bem peculiar, né? E que circulou nesses meios, não está presente na historiografia da arte brasileira. Então aqui, por exemplo, como eu disse, né? Índia não tem o crédito para Ednizio, ele quem fez a capa. E aqui eu trago para vocês, então, as minhas referências, e eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e pela escuta. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Glaucio. Qué tema más interesante. Creo que es muy emocionante ir tejiendo estos lazos con toda Latinoamérica y ver cómo los artistas se unen, se toman unos a los otros las ideas, etcétera. Justamente de eso se trata en estos encuentros. Muchísimas gracias.
Obrigada, Glaucio, pela apresentação. Muito legal mesmo ver esses aspectos da conexão da latinidade, como tu comentou. Eu não conhecia o trabalho da Inês também, mas enfim, a gente pode debater isso depois. Tem vários aspectos interessantes para a gente mencionar. Mas dando continuidade às apresentações, agora a gente vai ter a Sara Lúcia Sanches, que é graduada em História da Arte e Curadoria pela Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, no México. Atualmente cursa mestrado em Estética e Arte na mesma universidade. Seu projeto de pesquisa está relacionado à questão do protesto e aos elementos arquetípicos, e como membro da Rede Lerra, ela faz parte do Comitê de Arte Asiática, desempenhando função de co-coordenadora. Seu trabalho tem como tema breve percurso pela arte digital e videoarte no México. Boa apresentação, Sara. Sara Lucía Sánchez es licenciada en Historia del Arte y Curaduría por la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente estudia la maestría en Estética y Arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hace además parte de la Red LEA. Y el día de hoy, su ponencia tiene por título Breve recorrido por el arte digital y el videoarte en México. Sí, bueno, para empezar, quiero resaltar que este es un trabajo que hice en colaboración con mi compañera Iliana Iglesias Barrón para un curso durante la carrera sobre arte mexicano en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, este trabajo, como el título lo sugiere, trata acerca de un breve recorrido por la historia del arte digital y del videoarte en México. Pensamos que ambas disciplinas forman parte de un gran parteaguas que significó el arte contemporáneo en México, al haber representado una ruptura del arte tradicional y nacionalista que se había visto en siglos pasados. De esta manera, también el arte digital, el videoarte, pues cobra importancia al ser un arte bastante alejado de los conceptos oficiales del gran discurso del arte oficial mexicano, desafiando así al mundo del arte con nociones como el arte de los nuevos medios, las nuevas condiciones materiales y estilísticas discursivas, la apropiación de los códigos abiertos, la autoría, ya en un público partícipe, así como pues una gran crítica social y política. También antes debo mencionar que somos conscientes de que por su aspecto experimental, tal vez la investigación sobre el arte digital y videoarte en México ha sido un tanto complicada, en cierto punto poco desarrollada. Sin embargo, por la misma razón, consideramos que es pertinente pues, seguir difundiendo su valor, ya que son estos trabajos los que pues, nos permiten una exploración crítica de los límites del medio, así como una búsqueda de la ampliación de papel del artista y del mismo espectador. Sí, ya centrándonos en el tema que nos ocupa, que es el arte digital en México, pues debemos tener en mente que la computadora llega al país hasta el año 1958, con lo cual empieza de manera oficial la historia de la computación mexicana. Esta se encontraba en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Centro de Cálculo Electrónico. Sin embargo, el desarrollo de estas propuestas artístico-digitales se establece hasta los años 70. Y bueno, debemos considerar que por las condiciones sociales, culturales y económicas, los artistas que se dedicaban al arte digital debían contar con condiciones económicas para obtener determinadas tecnologías. Y muchos de ellos eran productores de la generación de los grupos. Grupos como el grupo Suma, Proceso Pentágono y el No Grupo eran conocidos por esta experimentación con nuevos medios como la fotocopia, los mimeógrafos y las plantillas, así como otros medios para la reproducción masiva.
Y bueno, como podemos darnos cuenta, si bien se trata de procesos en los que se utilizan, no se utiliza en sí la computadora, pues se trata de estos inicios de los planteamientos estéticos y políticos que fueron nutriendo gran parte del arte digital. Centrándonos en impulsores y exponentes del arte digital para esta década y el principio de la disciplina, debemos dar un lugar muy especial a Manuel Felgueres. Él es reconocido como el padre del arte digital en el país, al ser uno de los primeros artistas en empezar a investigar las posibilidades del uso de la computadora como una generadora de obras creadas con software, en el cual diseñaba patrones compositivos con cálculos matemáticos, lo cual podemos ver representado en trabajos como el espacio múltiple del 73 y la máquina estética del 75, que eran libros, trabajos donde se representaba técnicamente todo este proceso cibernético que posteriormente veríamos reflejadas en sus obras gráficas y pictóricas de manera constante. Otra figura muy relevante es la de Felipe Ehrenberg. Él fue un artista conceptual, miembro fundador del colectivo Grupo Proceso Pentágono, y es muy reconocido como el primero en aplicar el mimeógrafo como una forma de reproducción artística, y por lo mismo se le considera un precursor, un experimentador y un divulgador de la neográfica, que era definida por el mismo Ehrenberg como una técnica de reproducción de imágenes que recurría a elementos como instrumentos, tecnología y métodos que no eran utilizados por la gráfica tradicional mexicana, por lo tanto buscaba estructurar un nuevo lenguaje visual para la gráfica. Por otro lado, tenemos a Humberto Rodríguez Jardón, un pionero para la gráfica digital y el copy art en México. Su trabajo se involucraba mucho con la serografía, que es esta técnica que viene de la fotocopiadora Xerox, y con esto empieza a involucrarse en el body art, que era esta práctica donde se fotocopiaban las partes del cuerpo al blanco y negro y a color. Él también es muy reconocido por sus trabajos en la electrográfica, que consistía en fotografías retocadas y manipuladas mediante programas como Photoshop y Painter, como podemos ver en estas obras. Durante los años de los 80, las propuestas del arte digital y de los nuevos medios pues siguen desarrollándose. Observamos artistas como Andrea Di Castro con sus geoperformances o estos recorridos gráficos, y a Salatiel Vargas con su experimentación con computadoras para la creación de imágenes análogas y digitales. Esta década también es muy importante al ser los primeros periodos donde vemos estas primeras exposiciones de arte digital en el país, como pasa con Electrosensibilidad, que se organiza en la UAM en el 88, donde se recorrían trabajos que iban desde la gráfica digital, el videoarte, la fotografía y el performance, involucrando así a las máquinas electrónicas como herramientas para la conceptualización y también la producción de obras. La década de los 90 observamos que el arte digital empieza a tomar más seriedad entre las distintas instituciones del país. Empiezan a surgir, por ejemplo, laboratorios multimedia en diferentes universidades y centros artísticos, como pasa en el 94 en la Ciudad de México, cuando Andrea Di Castro y Javier Covarrubias fundan el Centro Multimedia, que era un espacio público donde los artistas podían experimentar con estas nuevas tecnologías, ¿no?, para hacer sus trabajos. De igual manera, vemos también que es un periodo en el que se veían muchas más exposiciones en museos y galerías que tenían que ver con arte digital, entre las cuales podemos mencionar la de 1987 en el Museo de Arte Moderno del artista Fernando Camino, así como aquella de Andrea Di Castro en el Tamayo, en el Museo Tamayo en el 88, dentro de esta exposición que se llamaba Videocompugráfica. Pasándonos a la década de los 2000, el mundo del arte digital tendrá mucho más apoyo, ya que se crean espacios como el Laboratorio Alameda, mismo que es muy importante, marca en la historia de las artes mediales
por ser un espacio no solo para la experimentación y la producción de arte digital, sino también ya para su investigación y su promoción en el país. También podemos mencionar que durante los años del 2010 empieza a haber un gran interés por la producción de este tipo de arte en las instituciones y se empiezan a crear licenciaturas especializadas en este tipo de arte, como pasa en la UAP en Puebla. Entre algunos productores de este tipo de arte que debemos mencionar, tenemos a Rafael Lozano Emer, que se autodenomina un artista electrónico, ya que sus obras se enfocan en un lenguaje robótico, en el uso de las redes computarizadas y en plataformas digitales a favor siempre de la participación pública, ¿no? Del espectador, como podemos ver en obras como pabellón de ampliaciones o elevación vectorial. Nos pasamos entonces ahora al videoarte. Para esto debemos enfocarnos en el contexto de su surgimiento, ya que debemos tener en mente diversos problemas sociales que se van sumando a una acelerada carrera científico-tecnológica que vemos en la segunda mitad del siglo pasado. Nos estamos refiriendo en específico a asuntos como los derechos civiles, las cuestiones raciales y de género, discusiones sobre preferencias sexuales, ideologías antibélicas, entre muchos otros, que van aunando a un agotamiento de los medios artísticos tradicionales. Y esto encuentra su vínculo con el videoarte, ya que son las movilizaciones y sus razones las que eran transmitidas a través de los televisores. Y dicho esto, y junto con esta necesidad de una renovación artística, comprendemos que empieza a haber un compromiso en los artistas por reivindicar al medio. Y este contexto claramente no es propio de Occidente, ya que lo vemos reflejado en otras latitudes como Asia y Latinoamérica. Centrándonos en México, es necesario tener en cuenta como antecedente a la década de los 60. Nos referimos a un periodo con un ambiente artístico muy diferente al que veíamos en la primera mitad del siglo, en el que el nacionalismo acaparaba la escena. Entonces vemos una ruptura generada por diversos grupos artísticos, aunque pues es claro que a pesar de esta atmósfera receptora de nuevas producciones, pues hubo algunos obstáculos para la asimilación del videoarte, como fue la compleja accesibilidad al equipo, ¿no? Por los elevados costos debido a que debían ser artículos de importación. Sin embargo, podemos señalar algunos eventos positivos, como el primer concurso de cine experimental que se da en el 65, organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción, de la producción cinematográfica. Y también tenemos momentos claves, como lo vamos a ver en el 68, ¿no? Donde se da un gran enfoque en la importancia del video. Aquí tenemos presente a la figura de Óscar Menéndez, gracias a quien tendríamos un legado a través de su cámara Super 8, de grabaciones de la masacre del 2 de octubre y posteriormente de los presos del Lecumberri, lo cual, como ya mencioné, pues mostraba así el peso de la herramienta que ahora era portátil, enfatizando así su compromiso social. Durante los años 70, veremos un periodo donde se ve ya un interés por el videoarte en el país. Tenemos, por ejemplo, a figuras como Alejandro Jodorowsky, que influencian esta experimentación en el video, ¿no? También este ambiente de apertura artística continuaba a pesar de la censura de contenidos por parte del Estado, y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el 73, el Museo de Arte Moderno realiza una muestra llamada Videoart, Nueva Estética Visual, y para el 77 el Museo de Arte Carrillo Gil es anfitrión del Encuentro Internacional y Nacional de Videoarte, en el cual tuvieron lugar artistas tanto nacionales como internacionales. Y sin duda, quien destaca durante esta década y en general como una artista por excelencia para el videoarte mexicano es Paula Weiss. Ella ingresa en el 68 a la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, y para el año 75 su tesis es la primera en la historia de la universidad en ser en formato de video, ¿no? Obtiene así el título de licenciatura en periodismo y comunicación. Sin embargo, ella prefiere que este nombramiento fuera reemplazado por el de teleasta debido a su área, ¿no?, en el trabajo. Ella nos deja un sólido legado respecto a la disciplina del videoarte, como son aspectos técnicos del movimiento de cámara y sus videoefectos. También en cuanto a su presencia en la esfera del videoarte en México, destaca por haber fungido como una anfitriona no oficial para este Festival Internacional de Videoarte en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde también tiene sus primeros acercamientos como a artistas como Namjoon Paik y Shigeto Kubota. Y entre algunas producciones que podemos destacar de Paula Weiss, vemos Autovideoato del 79 o Mi Corazón del 86. Si seguimos con las décadas, los avances tecnológicos permiten una mayor accesibilidad a nivel ya no solo mundial, sino también doméstico a equipos como el VHS y el Betamax. Y gracias a esto, pues hay más posibilidades respecto a los efectos de imagen, por ejemplo, en la manera de editar, que ya no era lineal, lo que claramente tendría consecuencias dentro de las narrativas. También poco a poco las escuelas especializadas en comunicación y en arte van adquiriendo el equipo necesario para refrescar las maneras de comunicación tradicionales. Y en lo que respecta a un contexto social de la época, tenemos un refuerzo social derechista que se consolida en las políticas tecnócratas, ¿no? Al mismo tiempo se vieron fuertes sucesos que marcarían por siempre a la población, como una fuerte crisis económica y los terremotos del 85. Y esto iba forzando al artista a mantener su compromiso social, por lo que se da paso al surgimiento de espacios independientes y colectivos en los que no únicamente se involucrarían artistas, sino también diferentes sindicatos y grupos indígenas, dándonos así espacios como Macando Cine Video, Tiempo Nuevo y Tripas y Corazón. Y para este momento tendríamos una generación ya muy interesada en el videoarte, como lo vemos en Rafael Corquidi, ¿no? Que es una figura muy destacada. Él fue director y fotógrafo de noticieros culturales y cortometrajes documentales. También fungió como fotógrafo principal de Jodorowsky, plasmando así pues, la estética que ya conocemos, surrealista y onírica. Y sus trabajos empiezan a ser ya reconocidos a través de temas como lo erótico, lo religioso y lo político, como lo podemos ver en su película del 84, Figuras de la Pasión. Él organiza el primer festival de videofilm en el 86, fue ampliamente galardonado y a través de los años pues fue compartiendo su conocimiento al desempeñarse también como un docente en instituciones como la UDLAB y la Universidad de Guadalajara, donde pues tenemos a uno de sus alumnos bastante reconocidos, que es Guillermo del Toro. Para la década de los 90 vemos un gran éxito en el videoarte gracias a los pasos agigantados de la globalización, lo que también logró que la disciplina se fuera legitimizando y comercializando. Sin embargo, como podemos ir observando, México mostraba ciertas contradicciones respecto a los avances que tendría el videoarte. Por una parte, nos encontrábamos en rezago respecto a otros países. Esto debido al poco apoyo que había por parte del gobierno. Y sin embargo, también al mismo tiempo, quienes ya estaban dentro de la disciplina lograron organizar grandes eventos con el mismo apoyo, como lo podemos ver en la primera Bienal de Video, que fue apoyado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el año 90. También se propicia un incremento de grupos con carácter independiente, como lo vemos en la panadería. Se ofrecieron diversos apoyos institucionales, desde espacios de exhibición hasta eventos masivos. Y por otro lado, también empezarían a surgir novedosas videorevistas
como Videofront, Visión Múltiple y Glicerina, que abordaban situaciones del momento bastante polémicas, como fueron el SIDA, la discriminación a los pueblos indígenas y los conflictos migratorios. Para este tiempo tenemos a una figura bastante reconocida, que fue Francis Harris. Él es belga de nacimiento, nacido en México desde el año 1987. Él siempre estuvo muy comprometido con el aspecto de la política y de la ética. Y entre las obras que podemos destacar, vemos a The Collector del 91. Se trata de una escultura artefacto que paseaba como perro a través de las calles de la Ciudad de México, mientras pequeños trozos de metal se iban pegando al cuerpo magnético de este objeto. Y el video pues es una selección de fragmentos de esta caminata nocturna que tiene en el centro de la ciudad. Para el nuevo siglo, veremos que el videoarte queda como un testigo de esta transformación del sujeto contemporáneo a través de la simbiosis entre lo análogo y lo digital. Podemos apreciar una coexistencia entre el cine, el video y el internet, que a su vez iba impulsando también la difusión de las producciones. Y poco a poco se fue migrando hacia otros medios, dejando al video pues como una herramienta ya transdisciplinar. Se vieron ciertas complicaciones respecto al apoyo del Estado, como cancelaciones de apoyos y falta de una visión cohesiva por parte de las producciones y de los artistas, aunque pues surgieron propuestas interesantes, como lo vemos en el Encuentro Nacional de Videoastas Indígenas en el año 2007, y también vemos un impulso en la formación, ya que muchos artistas de los que ya hablamos se fueron volcando hacia la docencia. También surgieron algunos colectivos como el TECMEX y la Cooperativa de Arte en Video, por mencionar algunos. Y bueno, entre los numerosos artistas que surgieron en esta nueva década, podemos hablar de Paulina del Paso. Ella nace en Inglaterra, se forma en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Universidad de Guadalajara y está muy interesada, como lo hemos visto con otros artistas, en temas de carácter social e íntimos, ¿no? Y una obra muy conocida de ella es Invasión Doméstica del 2001. Ya para ir concluyendo, podemos decir que todas las expresiones presentadas aquí acompañan este explorar de las posibles relaciones entre avances tecnológicos y la interactividad que se fue derivando de una necesidad latente arrastrada desde el agotamiento de ciertos conceptos modernos. Debido a esto, a través del juego interdisciplinario en el que se conjuntan música, danza, teatro, performance, fotografía, pintura y más, pues se pretende transgredir el canon desde el medio empleado, ya que este se relaciona directamente con la sociedad de consumo y de espectáculo que se iba desarrollando. Y si bien estas manifestaciones mencionadas no lograron desmantelar por completo a la estratificada sociedad, nos queda muy claro que contribuyeron al cuestionamiento del entorno en el que nos desarrollamos y, en el que y lo que este nos ofrece, como es el caso de la industria televisiva, que pasó de ser un medio banalizado a ser pues también un medio de experiencia estética. Adicionalmente, nos parece que debemos dejar de lado juicios que sitúan a México como un país rezagado ante las muestras en otras latitudes, y si bien existieron, como ya pudimos ver, obstaculizaciones para el ideal desarrollo de ciertas disciplinas, pues debemos pensar siempre en el contexto y sus necesidades que iban variando ampliamente. Y pues para finalizar y para dejar como reflexión, debemos comprender que muchas de las producciones presentadas ya son muy lejanas en tiempo, aunque estemos apenas en la segunda década del siglo. Debido a que los avances tecnológicos pues continúan y el mundo sigue dándonos situaciones nuevas día con día, y por ello nos parece pues de suma importancia estar al tanto de los nuevos medios que surgen, tratando de comprender y estudiar su pertinencia respecto al momento, sin buscar al final compararlas con expresiones anteriores, que es lo que se considera un error dentro de la modernidad que nos lleva al agotamiento de otras disciplinas. Y bueno,
Tengo aquí mis referencias, por si a alguien le interesa puede escribirme. Pero ya, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara, muy interesante. Eh, Creo que a Latinoamérica en general le ha pasado que para la historiografía tradicional está atrás de otras latitudes, ¿no? Como, y creo que parte del título América Invertida y dar estos espacios surge precisamente de abrir más espacios para que este tipo de conversaciones se puedan dar y esos discursos tradicionales que se basaban en colonialismo, eurocentrismo, entre otras cosas, pues se vayan, ¿cómo se dirá? Como diluyendo en conversaciones mucho más complejas y que partan de los sujetos que participan en las situaciones y no de aquellos que nos habían tomado como bichos para examinarnos. Muchas gracias. Tenemos un ponente más. Entonces, bueno, nuestro siguiente ponente se llama Carlos Win Ching. Es costarricense hondureño, bachiller en sociología, estudiante de historia del arte de la Universidad de Costa Rica. Las temáticas que le interesan son sociología del arte y la cultura y sociología de la violencia y la educación ambiental. El nombre de la ponencia e investigación que tiene preparada para el día de hoy es Nowhere Like Limón, reconstrucción del paisaje limonense a través del arte naif de Honorio Cabraca y Eugenio Barrio Nuevo. Espero no equivocarme en los nombres. Traducción de Daniel Barros. Gracias. Obrigada, Sara, pela apresentação. Então, agora a gente vai ouvir o Carlos Winting, que é costarriquenho hondurenho, bacharel em Sociologia e estudante de História da Arte e bacharel em Administração Não Formal, todos pela Universidade da Costa Rica. Seus temas de interesse são Sociologia da Arte e da Cultura, Sociologia da Violência e Educação Ambiental. Seu trabalho tem como título Nowhere Like Limon, reconstrução da arte limonense através da arte naif de Honório Cabraca e Eugênia Barrio Nuevo. Boa apresentação, Carlos. Ok, bueno, primero agradecerles, Daniel y Ariadna, por el espacio, a la red también. Yo lo que les voy a presentar es un trabajo que hice en el curso de Arte y Sociedad de la carrera de Historia del Arte, y también había sido un poco un proyecto que estaba construyendo para la licenciatura en Administración de la Educación No Formal. Y bien, el título justamente remite a una canción que se llama Nowhere Like Limón, que dice Limón is a land of freedom, y es una canción en criol limonense bastante conocida. Y bueno, yo para iniciar, bueno, plantearles que los artistas, la artista y el artista Barrio Nuevo y Cabraca tienen un lugar social y de origen y una trayectoria distinta, a pesar de que es de un mismo territorio, una misma provincia en Costa Rica. A ellos les une una tarea de querer plasmar y representar su Caribe, su lugar y su universo de significados a la luz de un panorama político y social que vive la costa caribeña costarricense, marcada por la representación negativa de sus ciudades, sus pueblos, sus barrios. Y esta manifestación artística la concibo y se concibe como actos de resistencia sobre los cuales se dignifica el ser caribeño y justamente refuerza la identidad ante las fuerzas exteriores del modelo de producción capitalista y de la globalización. Planteo justamente como mi objetivo es analizar estas formas en que las obras de estos dos artistas plantean una reconstrucción del Caribe a través de los ejes de etnicidad y paisaje. Y ok, parto yo desde una disciplina sociológica, retomando algunos aspectos artísticos o sobre teoría del arte. Y bueno, justamente sociología es una disciplina que me permite tener muchos puntos de encuentro con otros enfoques, otras perspectivas, y una de las que retomo es justamente la decolonialidad,
que surge en los últimos 30 años producto de la agitación social de la región latinoamericana, ¿verdad? Que han marcado justamente nuestras sociedades y que de ahí es que surge este nuevo enfoque. Y bueno, para mí, parto de que la decolonialidad refiere a un proceso cultural de superación, una descolonización ontológica, epistemológica, metodológica y axiológica de las cadenas mentales, y que en este contexto se enmarca dentro de la propuesta de Silvia Rivera Kusikanski, quien afirma que la sociología de la imagen es una disciplina que para ella surge en su natal Bolivia a través del artista de Melchor María Mercado. Para Kusikanski, las imágenes nos ofrecen justamente interpretaciones y narrativas sociales que desde el siglo precoloniales iluminan ese trasfondo social y nos ofrecen perspectivas de comprensión crítica de la realidad. Para la autora, justamente las culturas visuales aportan una comprensión de lo social y asimismo releve aspectos no conscientes de nuestro propio mundo social. Ok, para la sociología de la imagen, eso por lo tanto permite dilucidar arquetipos de conductas colectivas, relevar brechas en las lógicas de poder desde la mirada de quien viven y quien habitan estas dinámicas. Y por lo tanto, aquí algunas de las principales ideas que les estaba mencionando, justamente con respecto a lo de las culturas visuales, esto también nos exige una reflexión que tome, digamos, una comprensión subjetiva e intersubjetiva de la realidad en su contexto histórico-cultural. Es decir, esta autora nos subraya la importancia de interpretar las imágenes siempre enmarcadas dentro del contexto, el lugar, el momento desde donde se crean. Teniendo esto como un marco epistemológico y metodológico, ahora debo, bueno, pues explayo un poco sobre los dos conceptos o ejes de análisis que retomo en análisis de la obra de las dos autoras. El primero es el de paisaje, que no voy a andar bastante en esto, es bastante, bastante tema. Básicamente el paisaje se entiende como un constructo ecológico, psicológico y social, y que remite, digamos, a un diálogo entre la percepción y la interpretación cultural aprendida sobre lo percibido y cómo lo entendemos. Y por otro lado está el concepto de dignicidad, que según Manuel Río Ruiz es un trabajo político de reconstrucción y movilización de símbolos. Es decir, desde ahí se crean márgenes de interacción y de identificación y además se construye no solamente en la identidad, en lo que nos es parentesco, sino también en lo que nos es diferente. Entonces, por lo tanto, es un concepto que se construye, reconstruye y deconstruye constantemente. Y ahora bien, pasando a lo que es un poco el contexto social de estos artistas, bueno, para quienes no son de acá del país, bueno, el Limón es la séptima provincia de Costa Rica, es una de las provincias ubicadas en el Caribe y siempre ha tenido una historia bastante compleja con respecto, digamos, a la idea Estado-Nación costarricense. Pues al ser primero, la última provincia en haberse creado, tiene además un contexto de representación histórica como un lugar peligroso. Siempre se le ha considerado como un lugar peligroso dado a su contexto sobre protestas de obreras, huelgas, desastres naturales y actualmente en los últimos años, como podemos ver acá, es el tema del narcotráfico y la violencia social. Y pues bien, también al mismo tiempo es un lugar que se ha concebido a través de una historia de la exclusión y de una exclusión casi que perpetua, dado que la historia de este Caribe se ha marcado a fuego, primero siendo el foco principal de un enclave neocolonialista de producción agrícola que fue de la Standard Fruit Company, con la construcción del tren y la llegada de esta empresa, que a pesar de que se había ido, las lógicas extractivistas se han mantenido hasta la fecha y también se están manifestando en una nueva y naciente industria turística en el sur del Caribe, que ahorita justamente les voy a mencionar
lo paradigmático que es en estos dos autores, porque uno es el antiguo limón, el limón de la Standard Fruit Company, del limón que fue en los inicios del siglo una ciudad bastante cosmopolita, a esta otra nueva ciudad que es lo que se llama el Caribe Sur, que es del cantón de Talamanca, que remite más a una nueva industria turística muy relacionada con procesos de gentrificación y expulsión de poblaciones locales. Y pues bien, justamente todos estos dos temas ha llevado a que la idea de concebirse como limonense se haya entendido también como un espacio de resistencia casi que constante ante las condiciones de los modelos de desarrollo capitalista, las prácticas. Entonces, de resistencia existen y persisten, y no solo únicamente, digamos, en un término político partidista, sino también a través de sus propias prácticas culturales. Son prácticas de resistencia, tales como el idioma. Pues en Limón se habla eh, otro idioma más del español, que es el criol limonense, y además el inglés, mucho de su influencia afroantillana, producto justamente de las migraciones de todas las Antillas, principalmente de las islas de Jamaica y se me fue la otra, disculpen, bueno, de varias islas de Antillas que llegaron al país y muchas veces se instalaron acá y se mantuvieron acá hasta la fecha, y justamente ahí surge esta diferencia de la cultura de el Valle Central de Costa Rica. Por lo tanto, también entonces Limón y el Caribe costarricense evidencia un lugar paradójico que tiene esta provincia frente al Estado-Nación. Ahora bien, presentarles un poco a los autores, a la artista y el artista. Primero, Honorio Cabraca. Él justamente creo que para mí es alguien que remite mucho a la tradición y la nostalgia. Él nace en Talamanca, es una zona indígena. Él, de hecho, él es afroindígena. Él es de una familia afroindígena. Y él estudió pintura en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además recibió talleres en serigrafía, diseño de pintura, pero sin embargo, el hecho que marca su carrera dentro del arte es el ser alumno de Ricardo Negrín Rodríguez, quien era un pintor limonense que básicamente creó toda una camada de artistas que actualmente se mantienen en lo que se llama el Pasaje Cristal en la ciudad de Limón. Este es el artista Ricardo Rodríguez Negrín. Pues bien, ahora pasando a lo que son la obra, analicé específicamente una obra que remite a muchos de los aspectos que él bastante repite en toda su carrera. Y bien, esta obra, que no tiene título, se caracteriza justamente por el uso de motivos centrados en la cultura afrolimonense, los paisajes de la ciudad de Limón en su pasado y las prácticas culturales de esta zona. En esta obra se usan muchos colores vivos, es algo que es bastante típico de su arte, donde, digamos, el punto focal justamente se encuentra en el centro, donde está el edificio como actor principal, que es algo que también se repite bastante en su obra, y, y como gran parte de la obra de él justamente se basa en fotografías de la ciudad de Limón y en edificios principalmente de arquitectura victoriana, tropical. Aquí está el ejemplo. Como podemos ver, es el mismo edificio, es del cual se basa para hacer la pintura. Asimismo, un aspecto que llama la atención en la arquitectura es la presencia de edificaciones a ambos lados de edificación central, eh, que es donde resaltan techos asimétricos en un color producto de la oxidación del zinc, y que de cierta forma también representa cierta decadencia de la ciudad que podría interpretarse como abandonada, pero la presencia justamente de las personas da a entender que es una ciudad habitada. Por otro lado, también en primer plano resaltan estas tres mujeres en la composición: una sujeta un bolso, otra una sombrilla que utiliza como bastón, y un pescado. Y por último, en la derecha de la mujer sostiene una canasta.
y una sombrilla para protegerse del sol. Eh, Tanto estas mujeres como las demás al fondo del encuadre son mujeres mayores, quienes usan vestidos coloridos, la mayoría son personas negras, lo cual en el contexto limonense representa una idea del pasado, del paso del tiempo y de una cultura anclada a estos patrones culturales del Caribe. Justamente la mujer adulta mayor afrolimonense es un símbolo de la cultura de este territorio desde inicios del siglo XX. Otro aspecto que también me llama mucho la atención que analicé es que hay una sutil representación de prácticas económicas y al menos yo definí 4 importantes que se representan en la composición. El primero es la agricultura local, ¿verdad? Que contempla cierta informalidad debido a estos productos en el suelo y la distribución del espacio. Es decir, no es posible como dilucidar un orden. Em, Justamente después está la del edificio central, que debido por las vallas, las pegatinas como publicitarias, podría tratarse de lo que, bueno, acá en Costa Rica llamamos pulpería, no sé si en portugués se le dice mercería, sí. En, y bien, o puede ser también una cantina o algo así, que justamente remite a esto, a lo contrario, que es más bien la formalidad del económica. Em, y por otro lado, 2 actividades económicas representadas en esta composición, que son bastante más sutiles, es justamente la pesca y la parte de la comida callejera, que lo de la pesca lo podemos ver en la señora que tiene por acá el pescado, y la comida callejera en esta de acá, que está sosteniendo el canasto con la cabeza. Es algo muy propio de prácticas afrodescendientes, ¿verdad? Que sujetan los canastos con la cabeza. Em, y además, justamente algo que llama mucho la atención, que ahora el compañero lo estaba mencionando en la hora de inicio, era sobre los frutos. En Costa Rica también tenemos frutapán, frutapán, mandioca, plátanos y demás. Y, segundo. Ahora bien, pasando a lo que es la obra de Eugenia Barrio Nuevo, ella es como un diametralmente distinto, digamos, en términos de sus composiciones, sus motivos en su arte, también justamente por el contexto donde surge. Pues ella no es limonense, nacida en Limón, pero sí ha vivido casi toda su vida en el Caribe Sur, principalmente en una localidad que se llama Cahuita. Ella tiene una formación autodidacta, de hecho de ella es justamente donde retomo el concepto de naif, porque ella se autodefine propiamente como artista naif. Ha recibido, digamos, clases en casa del artista, pero casi toda su vida se ha dedicado a las artesanías, entonces trabaja bastantes técnicas, materiales, entre el acrílico, el óleo, la cerámica, el metal, el papel, entre otros. Ok, y presentó esta obra que se llama Downtown, que es justamente está muy inspirada en el realismo mágico. La artista justamente centra sus temáticas en negritud, en las prácticas culturales del Caribe, así como la flora y la fauna. En esta podemos observar algunos elementos de esos elementos que menciono. Justamente de este cuadro, justamente algo que resalta es la construcción de una imagen idealizada, repleta de elementos en su composición y colores saturados. Eh, Haciéndolo en comparación con la obra de Cabraca, hace ver que la coloración de Cabraca es más apagada en estos términos. Asimismo, la perspectiva de la autora busca conscientemente ser irregular, es decir, no hay una composición perfecta en esto y lo hace de manera activa, digamos, en ese sentido. Y algo que aporta justamente a la saturación de los colores y de los elementos, al no tener un punto focal, es decir, aquí no hay una forma de recorrer la mirada del cuadro, puedes empezar desde donde quieras. Justamente el título del Downtown remite al centro urbano, comercial,
algo manifiesto a través de los comercios, llenos de personas y vehículos. Ahí mismo considero que su título remite a la composición que marca una dicotomía entre el arriba y el abajo, donde en la parte superior media una calma y podemos echar un pequeño vistazo a la intimidad de las habitaciones. En cambio, abajo, en el downtown, media justamente el desorden, el movimiento, un movimiento que no es definido y que por el contrario se define como rizomático en este sentido. En esa misma característica se representa en la propia arquitectura, que parece tener movimiento. Y en conclusión, a diferencia de la obra de Cabraca, que sitúa el Caribe en prácticas y formas de representación concretas, ancladas en los imaginarios del pasado, Barrio Nuevo justamente enmarca la etnicidad del ser caribeño en términos conceptuales, principalmente con el movimiento y el color. Y ya para concluir, eh, tres aspectos bastante importantes de esta reflexión es que un aspecto que marca una diferencia en la obra de ambos artistas está en su propia concepción del Caribe. Uno está anclado en la reconstrucción del pasado y la historia de Limón, mientras que por otro lado, Barrio Nuevo propone más bien una reimaginación del paisaje a través de una conceptualización del ser caribeño. Y esto puede estar justamente influenciado en la marcada diferencia que existe del centro y el sur de Limón, entre lo que es la ciudad de Limón Centro y la ciudad de Cahuita, que están entre un lugar que se desarrolla en torno a actividades turísticas masificadas y este otro espacio que es el de Limón, más afectado por los arquetipos y prejuicios de la ciudad, violenta e inhabitable. Al mismo tiempo, en ambos existe una tarea política de resignificar los símbolos del Caribe. Y aquí, justamente estas obras se ponen sobre el telón de fondo de los imaginarios negativos producidos desde fuera. Tales propuestas justamente cobran un sentido más político de dignificación del ser y al mismo tiempo de resistencia. Y por último, algo justamente importante de esto es que el arte en Costa Rica se ha centrado mucho en lo que es el centro, el gran área metropolitana, es donde está, digamos, más formalizado los estudios artísticos. En cambio, justamente el arte caribeño es un arte que no hay un análisis sistemático de estas obras, no hay un catálogo, digamos, formal de esto y es justamente un camino que hay que construir a partir de distintas disciplinas, no solamente historia del arte, sino también sociología, antropología, educación no formal, justamente para definir este tipo de manifestaciones artísticas y justamente anteponiendo la voz de estos actores, partiendo de epistemologías horizontales. Y pues bien, y aquí están mis preferencias y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nosotras como para finalizar queríamos entablar un pequeño diálogo con cada uno de ustedes, como más que preguntas, como abrir un poquito la conversación entre nosotros. Pero me estoy preguntando cómo deberíamos empezar, como esta vez al revés, si empezamos con Carlos, finalizamos con Glaucio o seguimos el mismo orden. ¿Ustedes qué opinan? Eu acho que se a gente começar a falar do Carlos agora, a gente não vai parar mais, porque tem vários aspectos, então talvez a gente possa seguir a ordem, até para retomar os pontos das apresentações anteriores. E aí encerramos com a fala conforme a ordem de apresentação. Entonces empezamos con Glaucio. Sim. Aí Listo. eu aproveito e já vou falar. Glaucio, novamente, obrigada pela sua participação no evento. Eu acho que para você, Eu que como agradeço, brasileiro, Daniele. assim como eu, você percebe a riqueza, né, e a importância desse tipo de encontro, né, de estudantes que trabalham dentro do mesmo objeto que a gente e que tem uma relação social e histórica próxima da nossa e que muitas vezes parece única.
porque a gente acaba se separando mais da América Latina do que os outros países, né? Até pela questão da língua. Mas, para entrar especificamente no seu trabalho, um aspecto para mim foi bastante interessante de pensar, que é a questão da autoria. Porque se você não tem muitas fontes de pesquisa a respeito desse trabalho, né, como é que você estabelece uma produção que vai entrar numa historiografia, definindo que, de fato, as obras X, Y, Z são, de fato, do Ednise? E ainda mais essa questão da própria grafia do nome, né? Que é curioso, né? Quais artistas e quais pessoas, né, têm o nome errado ou escolhem como vão fazer essa grafia, né? E, enfim, parabenizar pela pesquisa, eu acho que é absolutamente necessária e relevante. Fiquei bastante interessada até em ouvir você falar um pouco mais sobre a obra das Cabaças, porque ela tem um diálogo atemporal quase, né? De vários aspectos da experiência negra, mas também latina, do aquilombamento, do unir-se, né, pela posição em que elas estão, mas uma pegada, assim, uma fatura, como costumam dizer alguns colegas, não só modernista, mas também futurista, né? Então, um trabalho bastante rico e que eu acho que nesse aspecto das questões sociais, em algumas coisas, né, das poucas que eu pude ter a oportunidade de ver com a sua apresentação, dialogam muito com o trabalho que o Carlos estava apresentando também. Enfim, mas agradecer também e agradecer a Sara e ao Carlos, que eu acho que, para eu não me estender demais na minha fala, vou deixar por aqui por enquanto. Obrigado, Daniela, pela pergunta, pelos comentários, né? E agradecer a Sara e o Carlos pelo compartilhamento de ideias nessa tarde. Assim, é interessante a gente sair da bolha, né? Ver outros trabalhos, né? De estudantes sobre artes na América Latina, né? A gente é tão, às vezes, ensimesmados, né? Na produção brasileira de arte. Então, é muito interessante, né? Esses diálogos, como eles se estabelecem, né? O trabalho da Sara como videoarte no México, né? Essa questão, essa linguagem artística que às vezes é tão específica, né? Saber que existe uma produção desde a década de 80 e anterior já no México, né? A gente também tem esses artistas aqui no Brasil, né? Que começaram com outras tecnologias, né? Como fotocópias, xerox, né? Que a gente utilizava até eletrocardiograma. Então essas tecnologias vão avançando, essas linguagens vão avançando e a videoarte também, né? Um avanço. E o Carlos também que trouxe sua pesquisa, assim, que dialoga totalmente com a minha, assim, é perceptível, assim. E aí você traz a questão da autoria, né? Então, como eu te disse, né, a gente tem algum levantamento específico, Daniela, a respeito da autoria do Ednise Ribeiro Primo, né? Algumas obras, não a maioria, mas algumas obras estão com a família hoje, então a gente tem esse acesso, né? Eu ainda não acessei, mas o professor Ayrton Heráclito já acessou, então a gente tem essa coleção. Algumas outras estavam em casas de leilões, então todas elas estavam assinadas, né? Então a gente tem essa grafia no nome, já identificando que a obra era dele, por exemplo, no site do eBay, até o traço do E assim, é muito específico. Mas assim, como você falou da autoria, e eu acho importante você trazer esse tema, a questão é que, por exemplo, tem casa de leilão que já vendeu a obra dele, por exemplo, e coloca na ficha técnica como Ednésio, e sabendo que lá a gente tem a grafia dele totalmente, né, ligada ao nome Ednísio, assim. Então, a gente tem essas dificuldades, né, ainda não visualizei todas as obras, mas as que eu tive acesso através dessa fonte secundária, que é a internet, eu consegui identificar através da grafia do nome, né, do tipo de letra, ou através do próprio Ayrton que trouxe na sua pesquisa, né, ele fez a fotografia, então ele mesmo tirou a foto dessas obras na casa da família, então a autoria é identificada a partir desses elementos, né?
de documentação. Assim. Com relação às cabaças, ainda tem... É interessante pensar, porque sempre que eu apresento essa obra é a que mais chama atenção. Assim. A cabaça é um elemento, é um fruto, né? E aí, como fruto, ela tem inúmeras formas de uso, né? Assim, e aí, esse fruto é uma madeira. Então, a gente pensar que esse fruto, como madeira, ele tem usos diversos, né? Em vários países do mundo, assim, dentro da gastronomia ou dentro da área musical, por exemplo, como instrumentos de percussão, nos faz entender, assim, apesar de o Ednísio, assim, a minha escolha como um recorte racial da obra do Ednísio para tratar do apagamento foi uma escolha política, né? Eu quis falar dessa questão de ele ser um artista negro. Então foi uma escolha política. Eu escolhi politicamente tratar desse tema. Mas intencionalmente ele não tinha isso determinado. Assim, eu não produzo obra, também não sei se é intencionalmente, mas eu não produzo obra com essa temática. Mas os elementos estão postos, né? Então assim esse diálogo se estabelece. Assim como a gente trouxe os frutos de mi tierra, a gente tem essa questão relacional com o território do próprio artista, a gente tem também a cabaça como elemento de identificação e de aproximação dessa cultura afro-brasileira, assim, dessa influência e transferência de signos e significados. Então, é importante você mencionar isso. Eu ainda não me debrucei especificamente na questão do afrofuturismo, mas é importante que esse momento, eu acho que o afrofuturismo começou na década de 60 ou 70, me desculpe aqui, mas esse movimento está nesse contexto, né, de ruptura e dos movimentos contraculturais do mundo, assim, né? Então, eu acho a cabaça como elemento como posso dizer, de materialidade dentro de arte figurativa dentro dessa pintura traz esse diálogo com essas influências, mas eu não sei precisar se houve uma intenção. Assim. Você vê que eles têm cabeça, né? Então a gente pode chamar que são morfologias ali, se essa é a palavra correta, mas enfim, esses seres que se transformam. Assim. Então acho que é interessante a gente pensar que ainda tem muitas coisas para serem ditas. A minha análise primeiro se baseou na forma, né? Então, o afrofuturismo se apresenta ali também nesses círculos, né? Nessa coisa meio utópica, nessa coisa meio idílica, né? Que se produz com sonhos e com uso de substâncias, por exemplo, que estavam em voga na época, né? Então, acho que tudo isso traz esses diálogos com essa influência afrodiaspórica. Eu não, só para complementar, não sou, né, especialista em afrofuturismo também, tive contato com algumas coisas, né? No Brasil vai chegar inicialmente pela questão da música, então isso é também bastante interessante, as vias de entrada, né? E a própria relação que tu faz com a Tropicália, mas eu acho interessante pensar até que o corpo, né, das cabaças, que são as partes mais cíclicas, apresentam imagens que remetem à questão industrial das engrenagens. Então, Exatamente, como exatamente. um processo cíclico, mas que ocorre, né, em contato. Então, me veio à mente essa Exatamente. própria relação, né, da indústria enquanto avanço tecnológico, né? E se a gente vai para o tempo de produção do Ednísio, isso tem uma associação interessante e a própria consideração desse cíclico entre as cabaças que estão conectadas, né? E aí é Exatamente, né? muito interessante pensar nesse avanço do raciocínio estético e poético desse artista, com uma imagem que a gente pode chamar de simples, né? Ela tem uma comunicação assim que se identifica e que pode ter vínculos com vários outros aspectos, mas interessante que é de onde ela parte. Então, se a gente soma a figura do artista, né, que é um homem racializado, com o elemento que ele traz, que é da cabaça, que também tem um lugar social e de classe específico, né? De raça também. E o que ele apresenta na junção desses dois aspectos, né? Para mim, tá super dentro
de um afrofuturismo através da imagem, né? Dessa forma que É, ele elabora, ainda mais pelo aspecto do afeto. Porque os rostos dessas cabaças, eles estão serenos, tranquilos, transmitindo, uhum, né, um sentimento agradável, por assim dizer. Então, é muito legal essa obra como um disparador, talvez, e até por você ter mesmo mencionado que ela geralmente chama atenção, né? Mas por um disparador para a significância e o valor desse trabalho, né? E que se desdobra, inclusive, numa produção publicitária de maior circulação na questão dos álbuns musicais e que não exatamente. tem uma autoria afirmada, valorizada, né? Tão Uhum, definida assim. Assim como a gente vai ver, por exemplo, de muitas músicas terem se popularizado na voz de grandes artistas, cuja autoria é de, né, compositores negros e que acabam uhum, deixando de ter o seu lugar dentro dessa dinâmica toda. Mas, enfim, só elaborei um pouco mais essa leitura dessa obra contigo, claro, claro. porque eu acho muito relevante mesmo, é muito relevante pensar nisso, né? E ampliar, inspirada pela questão da sociologia do visual que o Carlos trouxe, assim, eu acho que as duas coisas se conectam muito na questão dos Uhum, elementos, né, daquele mercado, o aspecto do envelhecimento do metal dos telhados, né, que são coisas assim que para uma leitura externa que não está aproximada desses elementos, e aí é por isso a questão tão importante da escrita de uma historiografia nossa própria, né? Que tem uhum, conexão, que tem a experiência e a vivência dentro desses elementos, entende o aspecto significativo de cada um deles, né? Mas obrigada, gente. Eu sou muito, exatamente. muito falastrona. E eu só queria trazer rapidinho, assim, só para concluir, assim, essa relação também com, por exemplo, aqui os artistas negros, né, populares, estão em evidência, né? Então, é interessante pensar também que o Carlos trouxe uma outra questão para a gente, né, que é a questão da NAIF. Aqui no Brasil a gente já está tentando eliminar o NAIF como uma categoria, né? Eu não sei como é isso em Porto Rico ou nos países latinos, mas aqui, porque muitos artistas foram enquadrados nessa forma de arte, nessa nomenclatura, ou enfim, nessa categoria de arte, e foram sendo esquecidos, né? Hoje a gente tem Heitor dos Prazeres, que é um artista super renomado, e que tem várias obras em exposições aqui no Brasil atualmente, né? Teve uma individual agora no Rio, e que era um artista naif, então ele ficava sempre nesse lugar do popular, do ingênuo, né? Que a gente chama aqui, e é interessante pensar que o Carlos trouxe essa discussão como uma forma afirmativa, né? Na pesquisa dele, que aqui a gente está eliminando o NAIF como uma categoria. Eliminando não, discutindo a eliminação do NAIF como uma categoria. Mas é isso. Sí, justamente retomo ese concepto para politizarlo un poco. Estos artistas sí han sido, digamos, legitimados digamos, las lógicas de la institucionalidad artística costarricense. O sea, Cabraca ha sido bastante premiado, ha tenido exposiciones acá en el gran área metropolitana, asimismo Eugenia, pero justamente el retomar este concepto de naif en esta obra, más bien lo remito en los procesos formativos que ellos tienen como artistas. No quería utilizar justamente un concepto de autodidacta, porque nadie es autodidacta, no aprendemos solos, aprendemos en colectivo, aprendemos en conjunto con otras personas. Y justamente entonces era un concepto que, como la autora justamente se autodefinía así, me pareció como muy interesante retomarlo y resignificarlo de esa forma, que es naif en tanto de que también está en las periferias de la institucionalidad artística formal. Me pareció muy interesante porque yo tenía una pregunta para hacerte, Carlos, y Ujú. también a Sara con respecto a las fuentes que tiene uno como historiador del arte para acercarse. Se me hizo muy curioso
que las fuentes de Carlos eran en las fotografías, solamente estoy hablando de las fotografías, el Facebook del artista. Entonces, Ujú. justo me estaba preguntando si ellos ya estaban en alguna institución, porque Sara sí pone piezas que están ya en instituciones museales o centros culturales. Entonces, te quiero preguntar el acercamiento por medio de las redes, primero porque son artistas contemporáneos. Sara hace un recorrido, digamos, piezas de 1971, anoté por ahí. Entonces, eso hace que sean ya desde la Ujú. institución, pero estos artistas acabas de mencionar ya están en la institución, pero tu acercamiento fue directo con ellos o por qué la decisión de la fuente es la página de ellos, de Facebook. Em, sí, primero es que es difícil encontrar catálogos, es complejo. Los catálogos que yo encontré eran catálogos bastante más informales. Bueno, Ok, en Costa Rica tenemos un Ministerio de Cultura, existen varios museos que responden a este ministerio y de hecho tenemos también un servicio que se llama Cicultura, donde de hecho podemos encontrar fichas técnicas de estos artistas, donde los artistas, organizaciones y demás se pueden inscribir, poner su información de contacto y demás, pero que es un sistema que se creó hace poco, entonces está bastante escueto de información y por tanto, al tener justamente yo contacto con estos artistas a través de redes, ellos comparten esas redes porque también es su principal ventana a vender su propio arte. ok, Entonces, es donde tal vez tenemos como el mejor catálogo de estas imágenes porque muchas veces, por ejemplo, Cabraca, una de las cosas que él habla muy orgulloso es que, por ejemplo, le regaló un cuadro al Papa Juan Pablo II cuando él vino a Costa Rica, pero muchas de esas obras se pierden porque son privadas. Entonces, no existe un catálogo artístico de larga data de sus obras. Muchas de sus obras se venden y se perdieron. claro. Actualmente, justamente el hecho de que existan las redes sociales y demás, nos permite tener ese acceso momentáneo, mientras también en algún momento exista alguna intención más sistemática de catalogizar estas obras. Muy buen dato, se me hizo curioso. Y te quería preguntar con respecto, ya que tienes el contacto a los artistas, me interesaría, ¿ellos mismos escriben sobre su obra? ¿Hay escritos de ellos mismos o...? No, realmente no. Cabraca, tal vez Eugenia tenga un poco más de intención, digamos, curatorial en ese sentido. Cabraca sí es un poco más como relajado, por así decirlo, en términos de su obra. Repite mucho como los motivos y las exposiciones que ellos tengan. De hecho, de la foto que yo mostré en el inicio, te lo voy a compartir rápidamente. Eh, Este, esta foto yo se la tomé hace bastantes años él es Cabraca, él es Honorio Cabraca. Esto es en un espacio público. Esto es un lugar que se llama Pasaje Cristal. Es un edificio patrimonial que aquí es una tienda de cualquiera, de X, y es un pequeño caminito que tienen y el dueño le permitió, digamos, estar a estos artistas ahí, entonces ellos ahí tienen como su espacio de exposición permanente, también es escuela de artística, por lo tanto también como que no hay una intención tan sistemática como de querer escribir una obra o digamos teorizar un poco más sobre eso. Realmente no hay como una intención abierta en ese sentido. Ok, y yo te quería preguntar desde tu punto de vista, eh, ¿qué significa para un pueblo, haciendo referencia a Limón, que sus artistas lo representen, dadas las condiciones que nos comentaste, desde tu punto de vista? ¿Qué significa? Sí, bueno, el detalle también es que yo soy de Limón, yo soy de Limón, pero justamente migré. Vivo actualmente en el gran área metropolitana. Ok, Em, para las personas que somos de una periferia con tantos estigmas, a veces solamente tienen dos caminos, y es o resignificarse y tomar estos elementos y apropiárselos bastante o negarlos.
son como las dos vías que tiene la gente que migra al gran área metropolitana. Eh, Creo que justamente este tipo de obras y además también conlleva otro tipo de medios porque también están las manifestaciones como el calipso, otros tipos de géneros musicales, Claro. retoman mucho esta idea de sentir esto como propio. También la gastronomía es algo que es muy propio de la región. Entonces, justamente ahí es como todo este pack de elementos que nos remiten como, mira, a través de los medios de comunicación, de la idea de los prejuicios que tengan de la ciudad, del territorio, pues tenemos esto como nuestro, algo que nos es propio y que nos es orgulloso para sostenerlo ante las demás personas. Quería preguntarte en términos como de políticas estatales, si hablaste que en Limón hablan, por supuesto, español, algo de inglés por estas corrientes, y creol, no te entendí si es Cri- criol o creol. Creol, es Vale. sí, es de los mismos idiomas que habla, por ejemplo, criol jamaiquino, criol en otras Antillas, pues en Limón se habla criol limonense. Te quería preguntar si está legitimado por su constitución política, o sea, es una lengua protegida por la constitución de tu país. Ok, ahí una cosa es lo que está escrito en papel, porque bueno, el artículo 1 de la Constitución de Costa Rica justamente dice que somos una nación pluriétnica y demás, pero en términos de políticas, no solamente culturales, sino también educativas, sí ha habido una pérdida bastante sistemática del idioma, también producto de políticas racistas que tuvo, digamos, el Estado costarricense, eh, posteriormente a la fundación de la Segunda República. Por ejemplo, es una historia compleja, porque los migrantes afroantillanos que llegaron a Costa Rica tenían una influencia y una herencia bastante inglesa. eh, y casi que la ciudad se construyó a través de las iglesias protestantes que se instalaron acá. Entonces los niños afros estudiaban en las escuelas dominicales, en escuelas de protestantes, y en esas escuelas se hablaba en inglés. Pero cuando se fundó la Segunda República, después de la Guerra Civil, Costa Rica extendió un poco el Estado Social de Derecho, entre ellos el acceso a la educación pública, pero a través de una lógica un poco más macabra de homogeneizar lo que significa ser costarricense. Sí, básicamente es una política liberal que tuvo, que es lo que uno concibe como costarricense, como blanco, persona del Valle Central, principalmente clase media y demás. Pues en Limón vimos políticas nefastas por el hecho que se le prohibía totalmente a los estudiantes, a los niñas, a los niños, hablar en inglés y hablar en criol, y mucho menos en criol, porque criol es un idioma que se hablaba más informalmente, entre pares y así. Entonces, había el punto que sistemáticamente la lengua se perdió bastante. Actualmente hay muchos colectivos afros, costarricenses, que están intentando preservar la lengua. Por ejemplo, algunos avances que han tenido, por ejemplo, fue el haber creado el diccionario, un diccionario criol español de afro-limonense, de criol limonense, pero a nivel de política pública sí estamos bastante atrasados. Ok, gracias, Carlos. Tengo ahora unas preguntas para Sara. Bueno, me gustaría traer un poco como al día de hoy la conversación con tus conclusiones. Nos dabas como unos atisbos, pero para centralizar y como ir al punto de la discusión, ¿tú qué papel crees que cumple hoy el videoarte en México? Dado pues que ya se expandió, que ya se dieron las facilidades que antes nos contaste como obstáculo, se expandió, pues digamos, otros países de Latinoamérica también ya experimentaron,
Entonces, ¿cómo lo ves hoy? Es muy interesante porque siento que siguen habiendo algunas diferencias en la disciplina. Este aspecto de la manifestación social y política y crítica sigue presente en algunos artistas, pero muchos de ellos ya se han pues ido, ¿no? Para otros lados que tienen que ver más con el arte contemporáneo, México, Centro Cultural, sí, sí. Siento que también algo muy importante es que sigue siendo algo muy centralista la Ciudad de México en muchos casos. Pero sí, muchos de ellos siguen todavía con esta corriente política, que también se me hace muy interesante. Yo, siguiendo como por esa línea, te quería preguntar tu visión con respecto al futuro del videoarte en México, pero dividiéndolo en el que está desde la institucionalidad, no sé cómo preguntarlo correctamente, y el videoarte que sigue siendo independiente. No sé si me hice entender, pero lo voy a explicar como desde el contexto de Colombia. Y es que siempre hay artistas que son legitimados por la academia, por los museos y por los centros culturales, y hay una línea que no es en la actualidad, en la contemporaneidad en la que se encuentren, avalados por esos centros culturales. Entonces, me estoy preguntando cómo se da ese movimiento en México y cómo ves tú eso hacia el futuro. ¿Qué crees que o qué temáticas va a avalar la institucionalidad y qué movida tiene el videoarte independiente en México? Bueno, siento que sigue pasando exactamente lo mismo que tú comentas. Sin embargo, también estas producciones que representan lo contestatario también ya está siendo presentado dentro de las instituciones. Ay, dentro de las instituciones. Por ejemplo, aquí en Puebla, el Museo Amparo siempre, me parece que siempre está muy interesado en todas estas temáticas. Eh, Sí, el futuro yo creo que va a seguir. Es, es muy interesante porque es, todavía sigue siendo una disciplina muy nueva a pesar de todo este recorrido que ya di desde los 70s. Pero sí, siento que al tener todavía estas problemáticas bastante similares, pues va a seguir yendo por ese camino. Y bueno, también existen varios colectivos desde los 70 pues sí, no, ¿cómo decirlo? Prefieren no estar dentro de lo institucionalizado y irse, por ejemplo, a las redes sociales, muestras dentro de sus propios espacios, y sí. Quería cerrar las preguntas que tenía para ti, Sara, con una pregunta relacionada con las políticas culturales de México y su relación directa con el videoarte. Entonces, me gustaría saber si tienes conocimiento o si en México se desarrollan políticas específicas para el videoarte, como estímulos solo para el videoarte. No sé cómo es que el Estado esté promoviendo específicamente esa área. Desconozco específicamente para el videoarte, no lo sé. Ok. Pero sé que existen varios apoyos hacia... Ay, ¿me siguen escuchando? Creo que se trabó. No, sí te escuchamos. ¿Sí? Ah, entonces soy yo. Entonces soy yo. Sí, sé que existen apoyos del gobierno a artistas, cineastas, eh, específicamente al videoarte, desconozco. Dentro de las instituciones también se apoya, diría,
Desde mi experiencia diría que se apoya mucho a los distintos colectivos que existen en las instituciones y a los productores. Creo que se volvió a trabar y ya no los veo. Así que voy a apagar el micrófono. No te preocupes. Muchísimas gracias a los tres por la presencia, por el interés y la participación. Estamos profundamente agradecidas, pero además interesadas en que estos espacios crezcan, que América Invertida, por supuesto, que continúe, pero que surjan muchísimos otros proyectos. Esperamos, ojalá, un día encontrarnos en algún otro espacio académico y académico desde lo alternativo que permita pues conversaciones, ojalá mucho más profundas. Dale, Dani. Então, para encerrar, agradecer novamente o interesse, a participação de vocês e, enfim, compartilhar conosco as pesquisas e até os interesses, né? Muitas vezes esse tipo de evento acadêmico em que a gente consiga apresentar aquilo que de fato nos interessa ou com que a gente se debruça e não necessariamente fazer uma agenda, né, acadêmica, acho que é mais um dos benefícios que a gente tem tido aqui na rede e essa integração mesmo, né, em Latinoamérica. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Convido vocês para participarem, acompanharem, se assim puderem, as apresentações, que a gente ainda tem mais um dia amanhã, no mesmo horário de hoje, e também no próximo final de semana, nos dias 9 e 10, que são a terceiro e quarto ciclo de apresentações da terceira edição da América Invertida. Então, mais uma vez, obrigada e até logo. Hasta luego, este fue el primer día de la tercera edición de América Invertida.